Bueno, pues entonces esto no hace falta ya que lo tenga que decir ni nada, todo el mundo lo tiene desconectado o tiene quitado o silenciado el móvil, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues estamos en el proyecto de divulgación de las artes plásticas, el proyecto Arte Activo. Llevamos 12 cursos contando con este año, ya estamos en el Ecuador, como quien dice, más o menos, enero, febrero, acabamos en junio. Y encima, por lo visto en marzo tenemos partida doble, así que vamos, no os podéis quejar en cuanto al diseño del proyecto. Como sabéis, el programa de divulgación de las artes plásticas tiene como objetivo, pues eso, divulgar y difundir la historia del arte, las bellas artes, algunas veces de aspectos más técnicos, otras veces más históricos, intentando, bueno, utilizar un lenguaje lo más asequible a todo el mundo dentro de las posibilidades, de forma que interesa sobre todo a los curiosos. Un curioso no tiene por qué ser un no experto, puede ser un experto. De hecho, los expertos son los más curiosos, precisamente. Y los que no son iniciados, pues sí que van a tener esa posibilidad de cuando vemos una película por primera vez, no sé si os ha pasado, pero cuando una película o un libro, cuando habéis leído un libro buenísimo y de repente a mí ya me voy haciendo mayor y ya me pasa, que se acerca alguien y te dice: oh, no me he leído este libro, me lo voy a empezar. Y te da una envidia porque tú ya sí te lo has leído. La emoción esa de la primera vez, ¿verdad? Bueno, pues eso pasa con los que se empiezan a iniciar en el arte, que ver un cuadro de Turner es maravilloso, cuando has estudiado Turner es más maravilloso, pero cuando de repente lo ves por primera vez es algo inconmensurable. Si no recordad a Stendhal, ¿verdad? Bueno, pues fijaos qué ambiciosos somos con este objetivo, con este proyecto, que queremos llegar hasta ahí. Bueno, pues como sabéis, este proyecto tiene dos partes, una parte teórica, que es la de hoy, que es la que vamos a hablar un poco de pintura en general, y una segunda parte que habla bueno, que es práctica, que por a veces es visita a museo o taller. En este caso, mañana vamos a hacer un taller sobre diferentes tipos de pinceladas y diferentes tipos de manchas dentro de las artes plásticas. No sé si queda una o dos plazas, es decir, si alguien está interesado me tiene que enviar un correo electrónico y yo esta noche le confirmo si hay plaza. Pero vosotros me lo habéis enviado ya, ¿no? Me suena a mí. Pero os he contestado, ¿no? Sí. Sí, pero a mí me suena mucho. Bueno, luego lo veo. Luego de todas formas lo miro. Si hay alguien que esté interesado, que me envíe. Ya digo que es para 15 y hay 12 o 13 personas apuntadas. Bueno, otras veces hacemos visita a museo. Y tampoco que no se me olvide decir que si alguien quiere recibir información del ayuntamiento, tiene ahí un correo electrónico para recibir a través de mail ese correo. Pero hay una modificación, no lo tengo aquí. En la agenda cultural hay una modificación porque ahora ya hay un newsletter de estos donde te puedes poner tus datos, apuntarte y entonces ya te vas a recibir, por ahí lo tienes, en la parte de atrás de la agenda cultural. Mira, así da gusto tener asistentes. Lo veis ahí, ¿no? Entonces ya Javier Romero, cuando reciba vuestro correo, que es el responsable de formación cultural del ayuntamiento, pues os enviará el enlace a esta base de datos. Bueno, pues dicho esto, nada más, voy a comenzar ahora. Voy a hablar de la conferencia, creo que se llama La piel de la pintura, lo cual ya solo por el nombre es atractivo. De hecho, yo creo que ya solo con el nombre yo ya debería irme a casa y dar por concluida la conferencia, porque es tan bonito, es tan poético, ¿verdad? Fijaos, por ejemplo, ahora mismo que tenemos una exposición de José Manuel, José Ramón Chamorro, que además le tenemos por aquí, artista que ha trabajado precisamente sobre el Quijote y trabaja pues estos cuadros de pincelada, es decir, tenemos tela, tenemos pincel, tenemos la relación directa del artista sobre el soporte. Esto lo digo porque sabéis que en arte contemporáneo, en arte activo hablamos mucho de arte contemporáneo. Hoy también hablaré de arte contemporáneo. Y esa relación directa que tiene el artista con el soporte a la hora de manipular los elementos, ahora con las tecnologías a veces se pierde, ¿verdad? A veces tenemos una pantalla digital, por ejemplo, que nos desconecta de ese elemento, de ese vínculo de unión entre el artista, el objeto y el espectador. Bueno, pues en estas piezas vemos que está ese vínculo directo, además, a través de toda la narrativa cervantina, o sea que es fantástico. Y creo que mañana hay un acto de clausura donde se van a hablar de los textos, así que de los que están basados los cuadros, ¿verdad? Muy bien, pues ya sabéis, mañana, ¿a qué hora? A las 7, por si alguien quiere venir mañana, ya sabéis.
Bueno, dicho todo esto, pues yo me voy a meter en harina, la piel de la pintura. Fijaos, los artistas han llegado, en el mundo del arte, han llegado incluso en el arte contemporáneo a diferentes conclusiones. La representación artística es una forma esencialmente humana. Es decir, nos diferenciamos entre otras cosas porque tenemos la capacidad de generar arte. Este arte que, como decía Scott McCloud, no tiene ningún objetivo ni para sobrevivir ni para reproducirse. Simplemente, podríamos decir que puede ser simplemente lúdico. No sabemos muy bien por qué hacemos arte, pero sí que es verdad que vivimos en un mundo en el que aparece, pues, en nuestra contemporaneidad, aparece este evento del mercado. Es decir, los artistas, muchos de ellos viven de su producto artístico, ¿verdad? Pero dentro de la representación artística ha habido una necesidad de hacer representaciones ficticias, porque no pertenecen al ámbito de lo real, aunque sean reproductoras de la realidad, que nos muestran cosas, ¿verdad? Bueno, pues toda esta evolución del arte pues ha llevado a conclusiones como, por ejemplo, esta de aquí, de Cristo. Cristo, el artista checo que murió hace 3 años, su mujer Jaume, pues son artistas que van a pintar sobre el paisaje directamente. Y de esta superficie epidérmica de la que podríamos hablar, que es la tela, o que puede ser el papel, o que puede ser la plancha de grabado, aquí ellos la trasladan a la realidad, al paisaje real. De forma que su lienzo, en este caso, se convierte en una zona que es montañosa, sin más. Y sus pigmentos, sus colores son estas sombrillas amarillas. ¿Lo vais viendo? De forma que, en este caso, el espectador se va a meter dentro del cuadro de forma real. Ahora hay muchas exposiciones interactivas por Madrid, que si sobre Van Gogh, que si el Jardín de las Delicias, etcétera, donde te puedes, a través de la tecnología, meter dentro de los cuadros. Lo que pasa es que esas exposiciones, que son muy chulas, desde el punto de vista didáctico, son falsas. Son falsas, porque ni Vincent Van Gogh ni el Bosco diseñaban ni pensaban sus cuadros para que tú te metieras dentro de forma física, sino de forma conceptual. ¿Lo veis? En el arte contemporáneo hay artistas que van a generar, a través del desarrollo de estas diferentes pieles de la pintura, cuadros, entre comillas se puede considerar esto, que son una instalación o una intervención sobre el mundo real. ¿Lo veis, verdad? Bueno, ¿y por qué hacen esto los artistas? Pues quizá porque investigan. Tenemos a Tsai Wo-kian, este pintor chino que en el 2017 pues estuvo trabajando, becado por el Museo del Prado, sobre obras del Museo del Prado. Le tenéis ahí trabajando en su estudio. Bueno, este realmente no es su estudio, esto es dependencias del Museo del Prado, trabajando con un montón de asistentes sobre estas representaciones pictóricas. Entonces, fijaos, la piel de la pintura, en este caso, va a ser un lienzo donde tenemos diferentes pigmentos, diferentes plantillas que están colocando basadas en obras del Museo del Prado, y al mismo tiempo vais a ver cómo se sobrepone por encima del lienzo que se enciende. ¿Lo veis? Con pólvora. Una vinculación directa con la cultura oriental, por supuesto, y en este caso Tsai Wo-kian lo que ha hecho es imprimir ese lienzo con el pigmento puro que a través de esa explosión va a caer sobre la tela. ¿Lo veis? De esta forma hay un punto de control por parte del artista a través de las plantillas, pero hay otro punto de control aleatorio. ¿Qué es lo que pasa con esa explosión? ¿Veis cómo de repente aparece una obra no figurativa, una obra abstracta, donde hay elementos concretos, salvo la descripción de las figuras, las veis por ahí, de la plantilla? ¿Veis ahí? Que ya tengo la sensación de que hay una especie de boca de león y un sol. Lo vais viendo, ¿verdad? Es decir, que en el arte contemporáneo los artistas van a trabajar sobre este tipo de elementos. Fijaos, esta es una de las piezas de Tsai Wo-kian. Es tela, es pigmento, pero no hay pincel, ni siquiera están las manos. Simplemente es la explosión que nos da esta vista que tenemos de Toledo, muy reconocible con respecto al Greco, ¿verdad? Porque él está trabajando sobre las figuras del Greco, de una manera contemporánea. ¿Lo veis? O, por ejemplo, otro soporte, hemos visto que se puede trabajar sobre el paisaje directamente, colocando las pinceladas amarillas en forma de sombrilla que utiliza Cristo, o Tsai Wo-kian, que va a utilizar este soporte, que es los fuegos artificiales.
La explosión a través de estos elementos donde el lienzo ahora mismo es el cielo. Fijaos. Es decir, aquí el artista realmente está diseñando, recordad la palabra diseño que viene del italiano y que hace referencia al dibujo, es decir, darle forma a nuestras ideas, pero no utiliza el lápiz, no utiliza el pincel, utiliza diferentes tipos de fuegos artificiales. De hecho, a través de sus proyectos se generaron una serie de bengalas especiales con un microchip que tienen una memoria específica para que hagan un recorrido diseñado por el artista y exploten en el momento adecuado. De forma que, por supuesto que es efímero, pero aparece en formato casi pictórico. ¿Lo veis? Es decir, en el arte contemporáneo hay un cuestionamiento continuo de la superficie de los cuadros clásicos. Claro, ¿y todo esto de dónde viene? Pues viene de algún sitio muy moderno, que puede ser este, ¿verdad? Que son las cavernas. Como en la pintura rupestre, los artistas van a utilizar varios elementos. El fundamental es la superficie. El fundamental va a ser la piel, porque la piel de sus cuadros no es ninguno de estos tres elementos que tenemos aquí, que por un lado están los diferentes pigmentos con óxidos, con dientes quemados y molidos, a veces pueden ser vegetales, o las plumas, las raíces como pincel, lo vais viendo, ¿verdad? La grasa animal para hacer aglutinante para que se puedan quedar pegados. Lo más importante de todo esto va a ser la superficie. Como en las cavernas, los pintores cavernarios, los pintores rupestres, van a utilizar la superficie a modo de algo que veremos después, que es el trampantojo. Es decir, estos abultamientos van a dar lugar a formas. Por ejemplo, en Altamira, fundamentalmente aparecen estas piezas que son animales, que son los bisontes famosos, que posiblemente no se sabe, lógicamente, estamos hablando de esto, ¿cuánto hará? Más o menos unos 35 millones de años, no, 35 billones de años, ¿verdad? Entonces, no podemos saber exactamente cuál era la motivación, pero posiblemente fuese o una narrativa de lo que había ocurrido o un anhelo de lo que quiero que ocurra. Hemos cazado un bisonte o queremos cazarlo. Entonces tenemos dos formas de establecer esta conexión de la pintura a través del artista. Es decir, lo mitológico. Es decir, vamos a implorar a alguien, a algo, a lo que sea, a través de mis dibujos, cazar el bisonte para poder comer, o simplemente lo narrativo, descriptivo. Es decir, voy a contar lo que ha pasado, a modo de noticiario. Como estoy hoy de viernes, la lengua se me va para todos los sitios, en fin, la mascarilla va a acabar aquí. Se va entendiendo, ¿verdad? Entonces, estamos en ese momento en el que los pintores de las cavernas además están dentro de su refugio, están en el interior para mostrar a los iguales el trabajo. También podría hacer referencia a la labor del artista. Imaginaos que estos artistas van a trabajar mientras los demás están trabajando realmente, que están cazando, ¿no? Esto que se dice a veces que el artista vive del cuento. Bueno, pues estos ya empezaron a vivir el cuento desde el principio, porque mientras los demás iban a cazar, ellos se quedaban en la cueva trabajando. Bueno. Esto no es cierto que dan del cuento a los artistas, ¿eh? Lo digo yo porque lo sé, que lo vivo. ¿Lo veis, verdad? Bueno, pues tenemos estas superficies y vamos a ver esas variantes, ¿no? Como en diferentes cuevas, ahora estoy en el sur de Francia, antes estaba en el norte de España, pues tenemos representaciones pictóricas que nos van a trabajar de forma absolutamente moderna los elementos descriptivos y narrativos. Usan la pared como fundamento y al mismo tiempo como elemento estético. Claro, ellos no lo van a vivir así, porque es su aula, su habitación, su zona de vida. Pero nosotros desde fuera nos parece espectacular cómo una superficie irregular va a generar este efecto dramático entre la luz y el volumen. Y aparecen las líneas. Fijaos, por ejemplo, en esta de Chauvet, qué interesante es, porque ya la superficie, la piel de la pintura ya tiene cicatriz. Es decir, aquí tenemos las tizas, cuando digo tizas hablo pigmentos secos en general, que van describiendo la forma. Pero aquí el artista ya araña la pintura. Esto que después se va a llamar esgrafiado, el esgrafiado de la pintura, que es este arañado sacando elementos a través de los surcos de la pintura inferior y también apareciendo las formas a través de las diferentes texturas pictóricas que genera el cuadro. ¿Lo veis? Fijaos qué búho totalmente arañado. Claro, lógicamente, para nosotros como espectadores de la obra artística,
y aquí a lo mejor si hay algún artista vinculado con la tecnología directamente, yo tengo muchos amigos que se dedican a esto, es que estamos jugando en otra liga, es que lo siento mucho. Yo soy un fan absoluto de David Hockney, el pintor pop, ¿verdad? Algunas veces he hablado de él en mis clases, etc. Es uno de mis referentes en el mundo de las artes plásticas. Sin embargo, la obra que hace sobre el iPad, que me parece fantástico, sin embargo, cuando lo veo expuesto, me parece distante. Porque el hecho de que no tenga yo la sensación de que su ser biológico o biomórfico, como queráis, ha tocado la superficie, hace que genere una sensación de soledad cuando veo el cuadro. Hay una distancia, es un arte reproductivo, ¿verdad? No sé si, seguro que gente aquí no estará de acuerdo conmigo, porque esto es una cosa interna, pero ir al Museo del Prado y ver un póster más fabuloso de un Felipe IV o de la rendición de Breda o de las Meninas, me da igual, y luego ver el cuadro original donde puedo sentir o tener la sensación, aunque sea falsa, de que el maestro Velázquez ha tocado esa tela, creo que es incomparable. Lo cual no quiere decir que desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de la idea, el arte digital, el arte de superficie, pues sí que tenga una potencia brutal. ¿Veis ahí? Por eso cuando hago referencia a la piel de la pintura, vamos a ver que hay pieles transparentes y pieles que acarician, y unas duelen y otras son suaves y son agradables. Bueno, sigo avanzando y fijaos en la iconografía, como después en artistas posteriores, ahora me he venido para acá, 35.000 años casi, ¿no? Pues tenemos a Kandinsky, que va a utilizar síntesis que pertenecen a las cavernas. ¿Lo veis? Es decir, los elementos de silueta, esta forma, que parece como un corazón asimétrico, no es un corazón asimétrico, ¿verdad? Es un jinete. ¿Por qué? Porque tenemos esta sensación simplificada de que aquí hay un caballo, ¿verdad? ¿Lo veis? O sea, estas síntesis que van a aparecer en las vanguardias tienen mucho que ver con el arte primitivo. Lo que pasa es que Kandinsky va a trabajar sobre superficies pintadas al óleo y sin texturizar, por decir apenas. Fijaos, ¿os suena este artista? Picasso. Bueno, Picasso, por ejemplo, va a hacer también referencia en gran parte de su obra a ese primitivismo, a esas formas. Fijaos el toro en el primer plano, cómo poco a poco va generando una distorsión hasta irse a una síntesis absoluta. ¿Lo veis? La forma de simplificar absolutamente la forma sin que pierda significado. Llega un momento que está al límite. El siguiente paso ya sería casi una figura no reconocible, abstracta. ¿Lo veis, verdad? Bueno, vemos esa influencia que van a tener los pintores de las cavernas. ¿Y dónde se pintan las cavernas? En las paredes, en paredes interiores. Y esto va a ser un recurrente en la pintura. Por ejemplo, tenemos aquí este frontal del altar pintado al temple sobre tabla del siglo XII que procede a Sedurgel. La pintura va a utilizar como superficie la pared durante mucho tiempo. Y en este caso con la famosa pintura al temple. No sé si os suena, pero es cuando el pigmento se va a mezclar con la yema de un huevo que va a hacer de aglutinante y se va a poder extender por la superficie y quedar pegada. ¿Lo veis? De forma que esto, desde el punto de vista económico, es fantástico. Primero tenéis que tener una gallina y que ponedora, claro. Y luego con el huevo, simplemente se casca el huevo sin que se haga añicos y ya le separo la clara de la yema. Ya tengo dos partes. La yema me sirve para aglutinar el pigmento y además en la media cáscara ya me sirve de cuenco. Fijaos, es que es todo absolutamente económico. Y luego en la clara, cuando he terminado, me sirve de barniz. Y así protejo el cuadro y ya está. Y luego ya los cuencos se quedan vacíos para otro cuadro. ¿Lo veis? Bueno, esta forma de trabajar que acabo de simplificar al máximo, que también tiene una vertiente grasa, porque esta es seca pero grasa, sería añadiéndole un poquito de aceite de linaza a la yema, y va a generar mayor intensidad en el color, va a ser el procedimiento habitual. Entonces, de nuevo voy otra vez a la piel de la pintura. Esta piel de pintura de huevo que se seca enseguida, das la pincelada y enseguida ya está seca, va a ser coherente, además, con los motivos de la obra. ¿Por qué digo esto de la coherencia? Porque los motivos de la obra son hieráticos. Estamos en la Edad Media. Los seres no pueden ser representados
no pueden tener estados de ánimo y los elementos no tienen que parecer mundanos, no pueden parecer naturales. ¿Os parecen de verdad estas figuras? Hay un poquito de escorzo en las rodillas, pero fijaos en las desproporciones de las cabezas, el frontal, el gesto, esos ojos tan abiertos que parece que si definiéramos la expresión no sería acorde con la admiración. Están más asustados que otra cosa, porque no está buscando el artista, no está buscando expresividad. Entonces, si yo tengo una técnica que no puede difuminar, que no puede fundir los colores, pues genera fronteras, ¿lo veis ahí en el drapeado, en las arrugas de la tela, fronteras muy marcadas entre las luces y las sombras, dando una sensación de irrealidad. ¿Lo veis? Una sensación casi escultórica. Y diciéndole al espectador del cuadro, cuidado, que esto que estás viendo no pertenece a este mundo, está en otro estrato. Y nosotros como mundanos no podemos representar. Esto fue la gran crisis posterior del cristianismo desde el punto de vista de las artes, cuando en el Renacimiento los artistas ya empiezan a decir, oye, espera, que yo es que quiero darle volumen a las cosas, ¿vale? Y entonces aparecerán pintores que van a trabajar de nuevo o continuando en el mural, en las paredes interiores, y en este caso en sitios como esto. ¿Lo veis? Os suena, ¿verdad? La Capilla Sixtina. Pintura al fresco. También seca muy rápido. Y es bastante duro el trabajo. He puesto esto porque siempre que hablo de la Capilla Sixtina, esto pertenece a las cartas que escribía Miguel Ángel cuando estaba pintando subido en el andamio, diseñado por él además el andamio, y dice esto de y cómo se encuentra físicamente. Esto que pone, de afanarme en este trabajo me he ganado un bocio como las paperas que les produce el agua a los gatos de Lombardía. Los lomos se me han hundido en la panza. Hago del culo para contrapeso grupa y perdidos los ojos doy pasos en falso. Por delante se me alarga la pelleja y al inclinarme hacia atrás se me rejunta de tal modo que quedo tan tenso como un arco sirio. Con ello mis juicios resultan erróneos y extravagantes, pues mal se puede apuntar y disparar con cerbatana torcida. Defiende tú ahora mi muerta pintura y mi honor, pues ni este se halla en un buen lugar ni yo soy pintor. Dejad lo duro que es trabajar dentro de subido en un andamio, pintando, echado hacia atrás, con el muro aquí encima y sin parar, y sin tener distancia para verlo. ¿Lo veis? Claro, él se queja de que se le sale casi la espalda por el vientre de lo arqueado que está, que no puede ver. Y lo peor de todo, que ni siquiera es pintor, porque él era escultor. Fijaos el talento que puede tener este hombre para generar esta pieza maravillosa. ¿Lo veis? Dentro de la pintura al fresco, igual que os he contado lo del temple, sí que hay una pequeña referencia, ya que estoy hablando de las pieles de los soportes, de la piel de la pintura, a cómo se trabaja. Ya sabéis, hay que encalar la pared, dar varias capas que se vayan secando hasta que la última se queda fresca, y es en ese momento cuando el pigmento aglutinado con el agua se lanza o se pega, por decirlo así, sobre el lienzo, pero no se pega, sino que se incluye, se mete dentro de la piedra. De forma que en este caso la piedra se convierte en obra. No es lo mismo cuando nosotros tenemos una pared y ponemos la pintura, una pared seca, y pegamos la pintura encima. Entonces tiene un sentido casi arqueológico. Es decir, un muro se convierte en una pieza de arte de forma intrínseca, desde dentro. Por eso es tan emocionante esta forma de trabajar, pero además tan duradera. De hecho, Miguel Ángel, cuando trabaja este proyecto, que tarda unos 4 años, a hacerse 1000 metros cuadrados casi. Es que no es nada. Prácticamente el primer año tirado a la basura, precisamente porque el problema de esto es que no puedes corregir. Como la pared está fresca, como tú te confundas en el dibujo, no puedes hacer correcciones, porque en cuanto se seca ya no se puede meter el pigmento dentro. Entonces tienes que volver a picar la pared y volver a empezar. Y en el primer año de trabajo, a Miguel Ángel cometieron algunos errores, no se sabe muy bien si los ayudantes o él. Es que ser ayudante de Miguel Ángel, cuidado. Entonces, de hecho, en el proceso de este trabajo hubo un momento que los echó a los 4 o 5, y los 4 o 5, vamos, absolutamente contentos. Porque entre el carácter, la falta de higiene, etcétera, había allí una atmósfera curiosa. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que va a tener que repetir. Y fijaos, después, 20 años después, va a trabajar el altar con la misma técnica. Solo se pueden trabajar 2 metros cuadrados. Ahora las técnicas han cambiado, pero en época eran 2 metros cuadrados en 2 metros cuadrados, porque si ponías un poco más se seca la pared. El dibujo tiene que estar perfectamente trabajado antes de empezar a meter color. Entonces existen técnicas que en el arte contemporáneo todavía se usan, como hace Alex Katz en estas piezas artísticas.
¿Lo veis? Alex Katz, aquí, pintor pop, esto lo que representa, esto es una sinopia. La sinopia es el dibujo preparativo o preparativo del cuadro. Un dibujo definitivo realmente, en el que tú dibujas todas las formas, todas las proporciones, todo a la proporción exacta que necesitas para pegar este papel que está agujereado en su contorno, pequeños agujeros, para luego cuando lo pegas en el papel, en la pared húmeda, lo que haces es espolvorearlo con polvo de arcilla o con carbón, se cuela por los agujeros, quitas el papel y ya el dibujo está hecho. Y así no me puedo confundir. ¿Se entiende más o menos? Sí, ¿verdad? Bueno, pues Alex Katz, que es un pintor pop, que todavía Katz está cerca de los 100 años, por ahí andará. Es uno de los pintores pop más exitosos en el mercado del arte y lo utiliza para sus obras de formato cuadro, de formato grande. Fijaos, ¿veis ahí los pequeños agujerillos que se ven por los bordes de su dibujo? Que son los que van a pasar a la tela y así ya va sobre seguro. Aunque él trabaje en lienzo, realmente no trabaja con pintura al fresco, trabaja sobre tela. ¿Lo veis? Mira, ahí está Alex. Nació en el 27. Bueno, pues sus cuadros terminados son estos. Es el triple de grande de lo que estáis viendo ahora. Pero muchos de sus galeristas le piden las sinopias para venderse como obra artística. Igual que antes hemos visto en el arte contemporáneo artistas que dicen yo puedo pintar en el aire, cosa que era impensable en la Edad Media o en el Renacimiento o en el arte barroco, pues también va a pasar que si a Miguel Ángel le hubiesen dicho oye, déjame tus sinopias para ponerlas que las vamos a vender, pues diría, pero estáis locos, si esto no sirve para nada, si esto es solo un instrumento que tengo para hacer el mural. En el arte contemporáneo estos elementos de boceto se consideran también obra artística y además es que son muy llamativos. ¿Lo veis, verdad? Bueno, estoy con las pinturas murales. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Que tengo que medir tiempos todo el rato. Estoy con las pinturas murales de interior, ¿verdad? Y hemos visto al temple en la Edad Media, donde se secaba enseguida y esto no permitía hacer degradados. Por otro lado tengo la pintura al fresco que tiene el inconveniente que tengo que ir muy rápido o ir de forma parcelada, y por otra parte tengo dentro de pintura interior, fijaos, he estado en las cavernas, he estado en los palacios y ahora estoy en las casas. Esto de aquí que tenéis es el plano, esta es la casa completa. Esta parte de la derecha, la planta baja, es donde están las pinturas negras, que es esto que está aquí, de Goya. Las pinturas negras son pintura mural, pero no es pintura al fresco, es pintura sobre muro seco, es decir, que él pintaba con pigmentos al agua, fundamentalmente, y los iba dando sobre el cuadro, pero no hacía pintura integrada dentro de la pared, no era pintura al fresco. Y bueno, como conoceréis, bueno, esto está además en un sitio maravilloso al lado del Puente Segovia. No sé si habéis pasado por allí. ¿No? ¿No sabéis dónde está la Quinta del Sordo? El Puente Segovia, sí, ¿no? Paseo Extremadura, Puente Segovia. Vale, bien, bien. Es que al lado justo hay una escuela de arte fantástica que se llama Espacio Contemporáneo. Cierro el paréntesis. Bueno, pues justo ahí tenemos las pinturas negras. ¿Y qué va a pasar con las pinturas negras? Que Goya lo que va a hacer es, este concepto de trabajar en las paredes, lo que le va a permitir fundamentalmente es trabajar en formato muy grande. Y además son las paredes de su casa, la Quinta del Sordo, que compra para dejarle algo en herencia a su hijo que ve que no sabe, que no va a tener ni oficio de beneficio, y dice, bueno, por lo menos que críe aquí unas gallinas y unos cerdos y que tenga gusto. Ni siquiera, porque luego lo tuvo que vender. Bueno, pero va a trabajar estos elementos, ¿lo veis? Que son tan potentes, todos los conocemos. Y va a ser ese acto íntimo del artista, que es el origen de la pintura expresionista. Cuando el autor, de repente, no piensa en el que va a ver la obra, sino que piensa en lo que necesita él exponer. Un artista que ha tenido que trabajar para el rey, que ha tenido que trabajar para los encargos, de repente en su casa hace lo que le da la gana. Y entonces trabaja desde las tripas y aparece el Goya realmente genial, que es este Goya, que de repente nos hace una romería de San Isidro en una sociedad que, ¿cómo sería para él? Que está guiada por un loco, un ciego y un sordo. ¿Lo veis? ¿Hacia dónde va la sociedad que veía Goya en su momento? Y esto lo va a soltar. O, por ejemplo, el duelo a garrotazos. ¿Lo veis, verdad? Claro, este es el ámbito íntimo.
Yo estoy en mi casa, expongo lo que quiero, además como lo hago yo, hago lo que quiero y encima hago las paredes porque no quiero ni marcos, no quiero descolgarlo, quiero que esto se quede aquí, que sea mi entorno. ¿Cómo estaría él? De estado de ánimo, de salud, de situación social, etc. Enfadado con el mundo, evidentemente. Fijaos, os suena, ¿verdad? Perro semi-hundido. De forma que aquí, ¿veis el craquelado de las paredes? Esa piel de la pintura, si nosotros fuésemos... A ver si soy capaz. ¿Dónde está el lanza aquí? Si yo tapo el perro, voy a hacerlo con todo el brazo, ¿lo veis? Sigue habiendo un aspecto desolado de la pintura. La propia materia ha conseguido que incluso el propio perro pierda presencia con respecto a la atmósfera que generaba. Posiblemente Goya no era consciente de esto. Esto lo vemos ahora nosotros como espectadores de arte que estamos ya acostumbrados a ver diferentes superficies y diferentes entornos. Los pintores de las cavernas les ocurría lo mismo. Ellos no consideraban que había ese efecto tan mágico dentro de una gruta, pero vosotros ahora vais a Altamira o a alguna cueva y veis y entráis dentro con la iluminación que hay y con las representaciones y parece todo absolutamente mágico. ¿Qué es lo que va a pasar con este cuadro, con estas obras? Pues va a pasar que va a aparecer este señor que es para ponerle un monumento. El barón Frédéric Émile de Bardial. ¿Por qué hay que poner un monumento a este señor? Porque este señor lo que hizo es comprar la Quinta del Sordo cuando Goya se va a Burdeos a vivir, ya cansado un poco de la situación, sobre todo política de España. Él estaba deseando salir de España, estaba un poco hasta aquí. Se va a Burdeos, que es donde va a terminar su vida y obra, y este señor va a comprar la Quinta del Sordo. Y lo primero que va a ver es que hay un entorno íntimo que no le pertenece a él, que le pertenece a otra persona. Y tú imagínate todas las mañanas comer con esto, o en el desayuno. Lo veis, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer Émile de Bardial? Va a coger y a través de una técnica, que la tenemos aquí, que es el estropo, que es embadurnar con unos paños húmedos el lienzo para que se vaya deshaciendo, la pintura se va quedando pegada y se puede levantar, lo veis ahí, que se está haciendo en otro... Es una pintura mural bastante tosca, pero consiguió arrancar, entre comillas, las pinturas negras y pasarlas a lienzo. Y de ahí llevarlas a la Exposición Universal de París. Tengo por ahí la fecha, 1878, para ver si podía venderlas. Dice, bueno, este maestro pintor español, bueno, a ver si en París, en la Exposición Universal, pero claro, estamos en 1878. Las pinturas negras no llamaron la atención, a nadie le interesó, eran grotescas y esto era demasiado desagradable, no interesó para nada. Entonces, Émile de Bardial volvió a traer los cuadros a Madrid y lo que hizo es regalárselos al Estado. Fijaos el regalo. De manera que en 1881 dona la serie completa al Estado español, que va a su vez al Museo del Prado. ¿Lo veis? ¿Qué va a ocurrir? Que en este proceso de despegar las pinturas de las paredes, se van a deteriorar, se van a caer algunos trozos. Hay algunas zonas que hay mucha crítica sobre las restauraciones posteriores, porque una restauración, si lo que hace es compensar el deterioro, pierde la impronta del artista. Entonces hay que ser muy cuidadoso con estas cosas. Entonces va a haber muchas críticas, pero nosotros vamos a percibir todas esas grietas, esas rupturas que van a generar un elemento conceptual. Cuando tú ves las pinturas negras, no estás viendo las que hizo Goya, estáis viendo las que han pasado el paso del tiempo, el sufrimiento. ¿Lo veis? De forma que este deterioro de la pintura, romper un cuadro, muchas veces va a generar un elemento que forma parte de la narrativa del cuadro. ¿Vale? Qué fácil me lo ponéis, por Dios. ¿Lo veis, verdad? Es que estaba un momento mágico. Bueno, hay artistas que van a hacer lo mismo. Que en el arte posterior, tenemos aquí a Lucio Fontana, le veis ahí con un cuchillo, artista nacido en Argentina, pero toda la vida viviendo en Italia. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en su lienzo? ¿Qué le ha pasado a esta piel de la pintura? Lo ha matado. ¿Lo veis, verdad? Que es roja. Eso es lo que nos ha llamado la atención, que es roja. No, pues que está acuchillada, ¿lo veis? Generando una sensación. Es decir, ahora el artista Lucio Fontana está utilizando la
el deterioro de la tela original como un recurso pictórico y genera un shock en el espectador. ¿Por qué nos genera un shock? Porque no hay objeto. En las cavernas vemos esos bisontes más deteriorados, pero es un bisonte. En Goya vemos el perro más o menos deshecha la pintura, pero es un perro. Aquí lo que ocurre es que lo que cobra presencia realmente es la ruptura del material. ¿Por qué rompe el material? Porque este rojo, que es tan elegante, de repente está rasgado. Nos genera una sensación no concreta, una tensión, una cortina rasgada. Es absolutamente dramática, y más si es roja. Entonces, Lucio Fontana, dentro de este expresionismo abstracto, va a utilizar la piel de la pintura para generar emociones. No quiero decir que sea mejor o peor que otro tipo de representación, sino que el camino es este, para entenderlo. Luego te puede gustar o no te puede gustar. Lo digo porque a veces si atribuimos a nuestra representación pictórica el trabajo técnico, artesanal, es lo mismo que tasar un trabajo por horas. Poco importa cuando un artista tarda 15 años en pintar un cuadro o 15 minutos, si lo que me interesa es la obra final. ¿Lo veis? O sea, cuidado con eso, por ahí no paso. El deterioro de los soportes va a llevar a artistas dentro del grupo del Paso, estos informalistas españoles que los tenéis en Cuenca, como Manolo Villares, que van a trabajar precisamente el dramatismo de la obra rota. ¿Veis que se ve el bastidor? Sin embargo, la pintura parece que quiere permanecer. Parece que está haciendo la propia pintura un esfuerzo por aguantar, resistir en el lienzo, por no caerse, fijaos en el nudo tan exagerado, con ese engrudo de pintura negra que pone Millares, donde le va a dar presencia a los anudamientos. A diferencia de esta pieza, que es dinámica y elegante, independientemente de que represente un objeto que no lo representa, aquí tenemos un drama. ¿Lo veis? Es desgarrador. Es decir, estoy dando definiciones a través de cómo está desarrollada la piel. Claro, si veis a un bebé con los mofletes sonrosados, con la piel tersa, no estáis viendo un Millares. Pero si veis a un anciano con la cara rajada, con las manos huesudas, arrugado, encogido, estamos viendo este dramatismo. ¿Lo veis? Ahora, miraos en las manos y fijaos cuál es vuestra piel, si es Millares o es Fontana. Luego ponerle precio, claro. O, por ejemplo, ya artistas muy cercanos en el tiempo, como Lita Cabellut, que va a trabajar sobre pintura figurativa, veis ahí ese retrato con las manos, etc. Pero en su última época lo que está haciendo es destrozar el material, dando un aspecto de vestigio, un aspecto casi de algo que ha aguantado el paso del tiempo, cuando realmente es nuevo, porque está recién hecho. Fijaos en las migas, entre comillas, de material que hay en la parte de abajo que pertenecen al cuadro, forman parte del cuadro. Entonces, el artista pretende hablarnos precisamente del tiempo, no de la figura, que es casi un póster. A mí, por ejemplo, con Lita Cabellut me pasa eso, que hay piezas que me interesan mucho en este sentido, pero las representaciones pictóricas, que a veces parecen póster muy de publicidad, no me interesan tanto, pero cuando de repente las destroza de esta forma, ya empiezo a tener este sentido de paso del tiempo, aunque es absolutamente de hoy. ¿Lo veis? ¿Cómo hace esto? Pues lo que hace es que coge el lienzo, lo termina y lo destroza. ¿Lo veis? Y una vez lo tiene arrugado, tiene dos opciones: desplegarlo y montarlo con todo ese elemento aleatorio, como cuando Jackson Pollock salpicaba y no sabía más o menos dónde iban a caer las pinturas, ¿verdad? Pues en este caso se arruga la pieza, se deshace, se destroza, entre comillas, se caen fragmentos de pintura y cuando se despliega parece una pieza diferente, una pieza que ha pasado por algo relacionado con el sufrimiento. ¿Lo veis? O la otra forma de exponerlo es de esta manera. De manera que el cuadro se convierte en escultura. Porque ahí dentro hay una pintura. ¿Lo veis? Entonces, fijaos cómo de pronto el artista toma la decisión de no se va a poder ver lo que hay dentro, porque se ha convertido en una forma nueva.
¿Lo veis? En el arte contemporáneo hay un término que se utiliza mucho y del que hablaré ahora enseguida, que es la pintura expandida, que es cuando la pintura se sale de los límites del soporte, del lienzo, y se expande. Pues aquí tenemos una especie de pintura constreñida hacia adentro, ¿lo veis? Y generando un secreto. El artista toma la decisión de no mostrar su obra y solo mostrarla totalmente arrugada. Cosa que va a pasar, por ejemplo, y si podéis ir a ver la exposición, yo sí que la recomiendo, luego os acordaréis de mí y de mi familia, quizá también, cuando estéis allí, pero bueno, algunos no, espero, que es la exposición de Vivian Suter, que está en el Palacio Velázquez. Claro, este concepto de pintura expandida tiene mucho que ver cuando los artistas empiezan a pintar mostrando solo parte, porque ella, a ver si se ve en esta foto mejor, aquí. Estas piezas, todas estas telas abstractas, no figurativas, expresionistas, con trazo visto, gestual, están acumuladas por todo el palacio. De forma que hay zonas que no puedo ver el interior, porque además no te permiten tocarlas. Lo cual es muy frustrante, porque te entran ganas de hacer así, y voy a ver qué hay aquí, voy a ver qué hay allí, y no puedes verlo. Entonces genera esa tensión, hay un montón de colores dinámicos ocultos que el artista te oculta. Son como secretos, ¿lo veis? ¿Por qué hace esto? Porque igual que los artistas trabajaban en las paredes interiores, en las cavernas, en las iglesias, en las casas, también van a trabajar en el espacio exterior. Y Vivian Suter, que es una artista de origen argentino, aunque ha trabajado en Latinoamérica toda su carrera, pero ha vivido también en Austria, va a trabajar en el Amazonas, en la calle. Pero claro, ¿cuál es la calle del Amazonas? La selva. Y sus cuadros lo que van a representar es ese conjunto de colores casi caóticos que es una jungla. De forma que cuando tú vas por la jungla ves lo que ves, pero hay sitios a los que no puedes entrar. Pues en las formas expositivas de Vivian Suter ocurre eso. Lo tenéis en el Palacio Velázquez, por si alguien quiere ir. Mañana ya tenéis plan. Por la mañana Palacio Velázquez, por la tarde a vuestra clausura y ya tenemos el día completo. ¿Lo veis? Vivian Suter. Y claro, los artistas salen a la calle y aparece otra piel de la pintura. Estos sonarán algunos, ¿verdad? Años 80, Muelle, con el graffiti. El graffiti realmente el origen lo tiene en Estados Unidos, en Nueva York, en la zona de Harlem sobre todo, con el hip hop, es un movimiento totalmente musical y aparece como acto casi de rebeldía. Los artistas salen a la calle y muestran su obra y la muestran pintando. Artistas como Muelle lo que van a hacer además es generar movimiento, porque claro, si tú pintas en un muro, lo ven los que pasan por el muro, pero si pintas en el vagón de un metro, tu cuadro va a estar moviéndose por toda la ciudad. Entonces todo ese concepto que es muy egocéntrico del artista, de querer ser eterno y de la eternidad a ser pesado, hay un límite muy fino, pues va a ocurrir. Entonces los artistas grafiteros van a tener que aprovechar esas superficies. Esto empieza con Keith Haring. ¿Lo veis aquí? Keith en el metro, este artista súper reconocible en el mundo del arte pop, donde va a trabajar estas filigranas de dibujo que en muchas ocasiones son divertidas y en otras son muy potentes desde el punto de vista visual y simbólico. Y fijaos lo que le pasa aquí, que esto es un frame de un vídeo, donde él estaba precisamente en este metro haciendo estos dibujos y llega la policía a principios de los 80 y le detiene. Es decir, el artista cavernario no era detenido, pero el artista de las paredes sí que en principio va a ir a la cárcel, porque se está saltando las normas. Claro, es que el arte y las normas, en la mayoría de las ocasiones, no tienen mucho que ver. Hace poco me mandó una alumna en un grupo de estos que tenemos de clase una noticia de un artista, creo que era en Málaga, creo que ha sido en Málaga. Si alguien se acuerda de la noticia, a lo mejor lo puede definir mejor. Que han multado con 8.000 euros a un pintor, un chico joven, relacionado con lo que llamamos street art, arte urbano, arte en la calle, porque se dedicó a pintar de dorado todas las papeleras de la ciudad. De dorado. Y ya, claro, la policía se encontraba las papeleras doradas. Hasta que ya, por fin, dieron con él, le detuvieron y le han puesto una multa de 8.000 euros. Me preguntaba esta alumna si eso era arte. Ahora no me voy a meter en la definición de arte. Pero no tiene nada que ver que un juez te ponga una multa para que lo que tú estés haciendo no sea arte. Cuidado, que aquí las normas no son las mismas. ¿Vale? Bueno, fijaos, Keith Haring va a la cárcel, pero luego esta fotografía que tenéis aquí a la derecha
pertenece a una galería de Ámsterdam. Es decir, primero tuvo que reivindicar su labor, pero luego las paredes se convierten en las paredes de las galerías. Esto pasa con Basquiat, por ejemplo, en Art Deco, que empieza a hacer graffiti callejero, pero al final sus grafitis se hacen en las academias, perdón, en las galerías de arte, y al final valen millones de dólares. Pues esto va a ocurrir. Fijaos, esto fue una intervención de Keith Haring en Barcelona, a principios de los 90, a finales de los 80. ¿Lo veis? Hasta llegar al punto que algunos de estos artistas callejeros, digo callejeros por lo del street art, estos artistas grafiteros o artistas visuales, se van a convertir en prácticamente estrellas del rock and roll. Es decir, me da un poco de cosa ver a Okuda aquí después de haber hablado de Miguel Ángel, pero bueno, esto luego lo edito. Pero Okuda o Suso 33 son artistas del graffiti, artistas de la pintura mural con spray, artistas de la firma que ya tienen su propio estilo, que se han convertido, fijaos aquí, en una iglesia. Se han convertido en verdaderas estrellas de la pintura contemporánea dentro del mercado del arte. ¿Veis? Okuda, por ejemplo, Okuda San Miguel, pues hizo en Cantabria, desde allí, pues el faro de Ajo, pues que es blanco, históricamente son blancos, pues hizo una intervención. En este caso son ambas, estas de Suso y estas de Okuda. La de Suso mola mucho. La de Okuda no está mal. Lo que pasa que, bueno, luego tiene el rollo de hasta qué punto tengo que intervenir sobre algo que tiene una historia dentro. Es decir, si el faro históricamente es blanco, hasta qué punto el dueño del faro, que en este caso era la comunidad cántabra, permite que deje de ser blanco. Bueno, esto ya es otra cuestión. Pero veis cómo se van adaptando a la superficie mural arquitectónica. ¿Lo veis? Hay otro tipo de graffiti que me interesa mucho, que es este otro. Que es la adaptación de los objetos externos. Esto es muy cavernario. Es decir, ha cogido la tubería y lo convierte en una cara. ¿Lo veis? Los artistas de las cavernas cogían un abultamiento y lo convertían en un bisonte. Y van a aparecer artistas como Banksy, ¿verdad? Esto que en la pintura clásica se llama trampantojo, porque esto es un muro, pero yo tengo la sensación de que hay una tela levantada, ¿no? La famosa fábula de Zeuxis y Parrasio. ¿Lo veis, verdad? Claro, este término de trampantojo va a permitir a muchos artistas que su piel sea mentirosa, que engañe. Como por ejemplo en el caso de los trampantojos clásicos, ¿no? Esta pieza de Pere Morrell, que además se llama Escapando de la crítica, esto es del año 1874. Fijaos, da la sensación de que el niño está saliendo del centro, de un hueco. Sin embargo, la moldura está pintada también. Es todo falso, es tridimensional, es un trampantojo. ¿Lo veis? El artista aquí va a utilizar la superficie absolutamente plana jugando con los elementos de claroscuro para que nosotros pensemos que hay 3 dimensiones donde hay 2. Aquí pasa al revés. El artista genera a través del elemento tridimensional, genera una obra pictórica bidimensional. ¿Veis la diferencia? O artistas como Robert Rosenberg, dentro de lo que fue el final del expresionismo abstracto, que tenemos un lienzo absolutamente formal. Rectangular, tela, con su mini marco, con su bastidor por la parte de atrás, con su mancha de colores, pero la silla pertenece al cuadro. Es decir, esto sería un término de la pintura expansiva. De repente, esto ha dejado de ser una silla. Se ha convertido en un objeto pictórico que es un elemento más de lo que está ocurriendo en el cuadro. ¿Bien? De manera que la piel de la pintura ahora tiene abultamientos, además, objetuales. Hay un artista oriental, bueno, luego me acordaré el nombre, que es que tiene un nombre muy cortito, es muy famosa, que lo que hace es utilizar su cuerpo como, ahí estoy pensando en el nombre, utilizar su cuerpo como soporte pictórico. Entonces hace intervenciones quirúrgicas y le van saliendo abultamientos por la cabeza y luego todo esto se graba, etc. Bueno, pues esos abultamientos es lo que Rosenberg aquí va a utilizar para estas piezas. Elementos de mobiliario. Marlon de Azambuja, el artista brasileño en el arte contemporáneo, va a utilizar la pintura, como pasa con Cristo, interviniendo sobre la arquitectura. No tengo un lienzo plano, tengo los edificios, pero no hago como Cristo que pongo las sombrillas por ahí salteadas como si fuese un pintor impresionista, sino que
modifico con el azul el entorno real, o un banco. ¿Lo veis? Claro, si estamos hablando de pintura, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿De que la pintura represente algo? ¿Que la pintura pura por sí misma ya significa algo? ¿Que la pintura pura por sí misma puede modificar su entorno? Anish Kapoor considera que la pintura, el color por sí mismo significa cosas. Entonces coge un museo, una sala de arte espectacular, blanca, y lo único que hace es voy a trabajar sobre el color rojo. Y ya está. Como el color rojo como objeto. Es pintura, porque es cera roja. Pero fijaos el tamaño. Y el contraste con la sala de exposiciones. De repente, la pintura se expande de tal forma que se convierte en densa. Ya no es un mueble, ya no es una silla, ya no es un rascacielos, ya no es una caverna. Es simplemente pintura pura. He metido el brazo en el charco de chocolate. ¿Lo veis? Y hace estos juegos. Coge un cañón de aire comprimido y dispara balas de cera hacia la sala de exposiciones. De forma que el color se lo come todo. Pero bueno, de esto hablaban los fauvistas. Cuando Matisse, que trabajaba sobre el color, estaba hablando de esto, que el color estaba por todas las partes y tenía un significado propio, más allá del objeto que representara. La sensación que tenemos cuando entramos en esta sala y vemos una columna de un rojo pigmento es abrumadora. Es un shock, por supuesto, pero sobre todo abrumadora de la potencia del pigmento. Otros artistas que trabajan este término de la pintura expandida, donde la piel ya se deshace por completo, pues es Ángela de la Cruz, la pintora gallega, que fue finalista del premio Turner y que va a cuestionar. Esto es un lienzo con bastidor, o es óleo sobre lienzo. Bueno, es acrílico. Hasta ahí todo como la pintura tradicional, salvo que es acrílico. Sin embargo, la forma expositiva es que de repente se ha soltado por toda la exposición. ¿Lo veis? Óleo sobre lienzo. De manera que, de nuevo, se convierte en algo escultórico, como lo que habíamos visto de Pita Cabellut hace un momento. ¿Lo veis? ¿Bien? Claro, estas superficies de la pintura expandida que van generando elementos escultóricos nos hacen pensar si esto es pintura o no es pintura. También es verdad que en el ámbito externo, donde pasan las cosas, donde está el paisaje, van a ocurrir cosas de este tipo. No sé si alguno habrá hecho algo esto alguna vez. ¿Verdad? De marcar allí, no sé si habéis estado alguno en la cárcel, pero esto de marcar ahí en las paredes, hay mucha gente que dice que sí. Estamos en Getafe, ¿no? Sí. Lo veis, ¿verdad? Claro, esta técnica de utilizar las superficies para generar otras superficies ya lo va a utilizar Max Ernst en su pintura. De manera que para conseguir estas texturas, esta piel de la pintura de nuevo, lo que hace es coger una corteza o un árbol, por ejemplo, poner el papel o el lienzo encima y frotar. Y con las manchas que van saliendo, después lo va completando con su pincel. ¿Lo veis? Esto seguro que de pequeño lo habéis hecho, coger una moneda, un folio y pasar el lapicero por encima y aparece, dependiendo de la época que hayáis nacido, pues una persona diferente. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que hace Max Ernst. Esas formas, a veces aleatorias, se convierten a veces en paisajes, a veces en otras cosas. Y es un punto de partida para generar forma. Julian Schnabel, en esto que se llama neoexpresionismo, el pintor neoyorquino, va a trabajar sobre figuras preparadas de antemano. Fijaos esta piel de la pintura, que es mucho más tosca. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es coger una vajilla completa, hacerla añicos y pegarla sobre la superficie del lienzo. Y sobre ello trabajar. ¿Lo veis? También podríamos decir que es muy cavernario, quizá. Lo que ocurre es que él no aprovecha las formas, sino que trabaja sobre las formas irregulares como si fueran planas. Entonces nos da esta sensación extraña de un retrato, en este caso, no sé si le conocéis, pero este es Dennis Hopper, el actor. Pues un retrato de alguien reconocible o no, pero que no acaba de coincidir con las formas irregulares, como si lo estuviésemos viendo a través de un cristal. Entonces lo que hace aquí el artista es tratar la piel de la pintura para generar un ritmo.
O, por ejemplo, Anne Funes. Fijaos, ¿qué es eso? Eso es un lienzo agujereado, taladrado. ¿Lo veis? Y lo único que hace es variar, ¿veis ahí los tamaños? Más pequeños y más grandes. Nada más. En el resultado final, ¿se ve algo? Los que estéis más lejos lo veis mejor incluso. En el resultado final hay un retrato casi fotográfico. Es decir, lo que está haciendo es jugar con las proporciones del tamaño del círculo que van a filtrar la luz blanca de detrás porque la tela es negra y simplemente va a generar este elemento de volumen. Si es más grande, es más oscuro, si es más pequeño, es más claro, bueno, dependiendo del color de la tela, y se generan estas formas. ¿Lo veis? De forma que en este caso, como estamos hablando de la piel de la pintura, no me voy a cansar de decir lo de la piel de la pintura. En este caso, esta piel está absolutamente agujereada. Claro, este efecto visual en la historia del arte ya había aparecido antes, con gente como Vasarely. Aquí no hay ningún agujero, pero tenemos una sensación de volumen, pero ni siquiera, lo que tenemos es un trampantojo. Este juego de la geometría va a generar volúmenes, ¿lo veis? Volúmenes que son hipnóticos en algunos casos. Pero el cuadro es totalmente liso. ¿Por qué? Porque aquí Vasarely, como Bridget Riley, que aquí tenemos a Riley, pues van a trabajar con la geometría y las alteraciones de las rutinas geométricas para dar sensación de volumen. Pero es todo plano, absolutamente plano. ¿Lo veis? Claro, ¿por qué digo esto de que es plano? Porque dentro del mundo de la pincelada tenemos dos tipos de pincelada. Estoy a lo bestia, exagerando a lo bestia. La pincelada oculta y la pincelada vista. ¿Qué significa? Que en este caso el artista no necesita que se vean sus trazos de pincel, porque la geometría, que pertenece al ámbito del diseño, del pensamiento, no tiene que estar en la expresión para que el objeto parezca lo que es o lo que pretende ser. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en el comienzo de la pintura al óleo, si fuésemos de orden cronológico, después del Renacimiento, o durante el Renacimiento, cuando aparece la pintura flamenca, ese descubrimiento de que el aceite de linaza podía aglutinar los pigmentos sin secarse del todo, permitía fundir los colores y generaba degradados, de manera que los cuadros parecían a veces tan reales que eran suprarreales, eran ideales. Matrimonio Arnolfini de Manique, que si vemos al perrito, si os acercáis al cuadro le podéis contar uno a uno el pelo del perro. Pero no veo las pinceladas, están ocultas, están difuminadas, están fundidas. Esa piel es absolutamente lisa. En el surrealismo de Magritte, que estuvimos hablando de él aquí hace poco, no necesita pincel. Hay una parte de su obra que tiene textura, pero para generar este shock visual, cuanto menos se note la pincelada, mejor, porque lo que interesa es lo representado. Está en el polo opuesto de lo que hace Anish Kapoor con las ceras gigantes. En el arte pop, Andy Warhol, a través de las tintas de serigrafía, le ocurre exactamente lo mismo. No necesita que se vea la pincelada. Necesita, ¿veis? Oscuro, claro. Amarillo, color ocre. Rojo, verde, morado. Tintas planas. Porque si se viera la pincelada, se perdería este efecto de imagen publicitaria. ¿Lo veis? O David Hockney, del que he hablado antes. Todos estos artistas, la pintura flamenca, la pintura surrealista, la pintura, en este caso pop, va a huir del pincel, o mejor dicho, no del pincel, sino de la pincelada, porque esto está hecho con pincel, con brocha, con paletina, pero liso. De manera que, fijaos en este agua, este cuadro que es el Big Splash, el gran salto, no sabemos qué ha pasado, no lo imaginamos, ¿verdad? Hay alguien que se ha zambullido, está debajo del agua y está salpicando. Pero es todo tan quieto, tan plano, que abruma. Es tan silencioso que no hay ni degradados. ¿Lo veis? Claro, el otro tipo de pincelada es la pincelada vista, que es cuando tengo a Rembrandt. A partir de la pintura barroca, fundamentalmente con Rembrandt y Velázquez, por decir así, los más totémicos de todo este movimiento, porque Caravaggio, sin embargo, no trabaja pincelada vista, pero Rembrandt empieza a dejar que sus pinceladas trasciendan en el cuadro. Claro, si se ven las pinceladas en el cuadro, hay dos elementos, uno el expresivo y otro el cinético. ¿Qué significa? El expresivo es que dependiendo de la dirección de tus pinceladas, pues generas sensaciones del estado de ánimo del artista.
Pero el cinético es que puede dar sensación de movimiento. Fijaos en las texturas de la cara en este cuadro. Esa pincelada vista genera una especie de geografía del rostro, donde podemos sentir casi y tocarle casi la piel, que es de lo que está hablando. Está hablando precisamente de esta superficie ajada, el paso del tiempo, las arrugas, los desconchones de la Quinta del Sordo, los abultamientos de las grutas, de las cavernas prehistóricas. Todo está aquí metido. Y además con adelantos técnicos. Fijaos, el esgrafiado, como para sacar esos rizos lo que hace es arañar la pintura. Necesito que se vea el tratamiento, no lo oculto. ¿Lo veis? Claro, a partir de ese momento, no a partir de ese momento, porque tienen que pasar unos 200 años, pero van a aparecer otros artistas, como los impresionistas, que lo que van a dejar es que se vea la pincelada, por supuesto. Que se vea todo el rato, porque están hablando de la interacción de la luz. ¿Lo veis? Entonces estos cuadros, esta superficie pictórica, si os acercáis al cuadro vais a ver precisamente los ritmos. En los puntillistas, en los divisionistas, vemos los pequeños puntos, pegotes de pintura que van generando una forma. Hay un orden, un control, pero a través de dejar evidente cómo es la pincelada. Con la pintura al óleo yo podría hacer esto y antes de que se seque, fundirlo y generar las formas planas, lisas y volumétricas. Sin embargo, estas son cromáticas, son colores. Los colores en pequeños brochazos están hablando al espectador y le están contando cuál es la forma que definen. ¿Lo veis? El caso extremo ya sería el postimpresionismo con Vincent van Gogh. Fijaos, estos olivos aquí retorcidos. Este cuadro lo he cogido porque ha salido hace muy poquito en prensa, no sé si habéis visto la noticia. Y me vais a echar una mano además con esto. Vincent van Gogh, fijaos cómo la pincelada es absolutamente vista, se ve perfectamente. No tiene nada que ver ni siquiera con la realidad, porque lo que está haciendo Van Gogh es hablar del mismo. Pinta al aire libre y ve los olivos y se deja llevar por el ritmo y el enroscamiento de su estado de ánimo más de lo que está viendo. Es que tengo aquí esta ampliación en la que se ven muy bien los abultamientos de la cantidad de pintura. La curiosidad, la anécdota de este cuadro es que se ha descubierto hace nada, yo esto lo he visto la semana pasada, es que este cuadro, pero yo aquí en la foto no lo veo, si alguien lo ve que me lo diga, pero está por aquí, no debe ser esto y esto. Hay un saltamontes pegado, que lleva 150 años pegado ahí. Está por ahí. De forma que él, cuando estaba trabajando, como trabajaba al aire libre, pues seguro que se pegó ahí y ahí se quedó. Pero fijaos el grumo que tiene esta pintura, a diferencia de la pintura holandesa, que esa piel es lisa y esta piel es redondeada. Aquí se ve muy bien, por ejemplo, esto de la pincelada no oculta. En el arte contemporáneo, ya dentro de la abstracción, tenemos artistas que le dan una vuelta de tuerca y hacen esto. Jason Martin en sus cuadros, abstractos por supuesto, pero trabaja con el ritmo de la pincelada, pero una pincelada tan enorme que no define nada. ¿Lo veis? Fijaos. Pintura al óleo. Aquí utilizan prácticamente escobas. Les va pasando por el cuadro y se van fundiendo, generando este efecto casi de cabello. ¿Lo veis? Son cuadros, hay algunos pequeños, pero la mayoría son formatos grandes. Entonces vamos viendo cómo las superficies van variando en función de la época y en función del artista. Fijaos en Auerbach, en la Escuela de Londres de los años 70. Cómo su pincelada es muy vangoniana, es narrativa, cuenta cosas. Las superficies de los cuadros se convierten en voluminosas, en volumétricas. Ansel Kiefer. Este es Ansel, pintor alemán, y esto es una parte de sus cuadros. Fijaos. Es decir, la forma, el color, la línea, la pincelada, el color dan forma. Pero además la textura, la carga, generan carácter, que es lo que va a pasar en este tipo de pinturas neoexpresionistas. Esta sensación de paisaje en perspectiva, donde tenemos esta especie de florecillas como si estuviésemos nosotros casi tirados en el suelo y aquí una especie de guadañas. Fijaos que Ansel Kiefer, que es alemán, gran parte de su obra va a trabajar precisamente sobre el complejo de culpa del holocausto nazi que tienen los alemanes que han nacido en Alemania sin más. Entonces va a trabajar mucho sobre eso. Entonces veis cómo lo desolado y la presencia de la muerte aparece continuamente en sus obras. Pero es que además el uso de las texturas hace que sea todo más dramático.
como cuando Millares retuerce las telas. ¿Lo veis? Fijaos, es que además con esos tamaños, una de las ventajas o de las diferencias que veo yo entre el street art, los artistas callejeros, y los artistas neoexpresionistas es precisamente que se aprovecha el artista muralista del tamaño como recurso compositivo, y con eso ya está todo dicho, pero estos otros artistas además le dan carácter a través de la textura. En el ámbito español tenemos a gente como Millares, lo veis aquí, que va a trabajar la pintura cargada haciendo referencias culturalistas. Se ve, ¿verdad? Otro artista también muy reconocible, que murió hace un par de años, Juan Genovés, pues que va a trabajar todos estos elementos con esa carga de pintura, que hace que la obra sea tan potente desde el punto de vista de lo visual. ¿Veis cómo van cambiando todas las pieles de la pintura a través de la historia del arte? Hemos ido dando saltos hacia adelante, hacia atrás, y estamos ya terminando. ¿Veis? Fijaos, por ejemplo, en la cúpula, ¿esto es UNESCO o ONU? UNESCO, de Miquel Barceló. ¿Lo veis, no? Cómo va a trabajar estas formas cargadas, generando un efecto también, de nuevo, cavernario. Parecen estalactitas o estalagmitas. ¿Lo veis? O, por ejemplo, el estudio de las esculturas. Este cuadro ahora sonará mucho, porque cada vez que hay un Consejo de Ministros, pues lo tienen puesto ahí expuesto, donde se ve el estudio del artista con todas sus esculturas, con el gato que va dando saltos de un lado para otro. ¿Veis que hay un gato, otro gato es el mismo, que se va a ir moviendo, pero toda la superficie del cuadro tiene una cantidad de relieve descomunal. De manera que nosotros siempre, a través del tamaño y de las texturas, parece que nos vamos a meter dentro del cuadro. O en Mallorca. ¿Habéis visto la catedral? Entonces, ¿cómo va a utilizar las superficies como qué? Como una gruta, aprovechando esos abultamientos. Si habéis visto cómo se ha hecho esto, son unos bloques anchísimos, así de este ancho, de barro, donde por la parte de atrás él golpea el barro y luego lo agujerea y de repente aparece un besugo y luego encima mete el color. Luego estoy en ese terreno entre la pintura y la escultura. Al final, lo que ocurre es que estos artistas lo que están intentando es generar un vínculo absoluto entre el autor, la obra y el espectador. Entonces tenemos ahora este pequeño vídeo donde Miquel Barceló y un coreógrafo francés, en un acto performativo, van a estar trabajando, dibujando sobre el barro esta figura. Me voy a callar un segundo para que lo veamos.
Bien. ¿Qué recuerda esto? Esto es un vídeo de hace 5 años o 6. Cómo los artistas van a intentar vincularse a la piel de la pintura. Van a hacer referencia precisamente a ese acto tan íntimo como es generar acto creativo, es decir, meterse literalmente del cuadro, generando volúmenes que al final nos van a recordar algo tan simple como esto, las pinturas de las cavernas, por donde empezamos hace un rato. ¿Lo veis? Fijaos que en este estudio de la piel de la pintura, el que mejor lo va a explicar finalmente es este señor, Pablo Picasso. Después de Altamira, todo es decadencia. Muchas gracias.